Grupo armado interceptó a la selección de fútbol de Belice. Dejaron narcomantas al gobernador de Guerrero. Y el ejército dio un golpe al narco calculado en 103 millones de pesos. Bienvenidos al Caporal del 23 de marzo. ¡Comenzamos! La selección de fútbol de Belice grabó el momento cuando fue interceptado, iban los jugadores a bordo de un autobús, cuando fueron interceptados por personas armadas con fusiles. Los interceptaron en Haití, en donde tienen programado un partido de eliminatoria con miras al Mundial de Qatar del próximo año. Esto es lo que grabaron y lo que compartieron en redes sociales. What? I said, pull over and arrest. But we ain't no trouble now. Yo, look at that. Why the fucking gun on that? But ain't no trouble now. They said turn around. Turn around. No break. Turn around. Yo. Just you. My problem right now. The police can do nothing. One police to argue with the next police. Lo sorprendente de este hecho es que los futbolistas eran escoltados por 3 policías, quienes negociaron con el grupo armado para que los jugadores puedan continuar su camino y llegar al hotel. Esto lo informó, todos estos detalles los ofreció la Federación de Fútbol de Belice en el comunicado que estás viendo en pantalla. Han asegurado que se han puesto en contacto con todos los organizadores de la FIFA para mantenerlos al tanto. El pasado 18 de marzo te mostré un video de una fila de autos en Guadalajara cuyos ocupantes estaban formados para ser vacunados y formados con 2 días de anticipación, con 2 días antes de que iniciara la jornada de vacunación. Esta fue la fila registrada en Guadalajara. Bueno, finalmente ha llegado la jornada de vacunación en contra de COVID-19 en la capital del estado de Jalisco. Sin embargo, en algunos lugares, algunas personas no alcanzaron vacuna y la frustración se volvió todavía más grande cuando se enteraron que hubo 5 funcionarios del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo sorprendidos, aprovechando su cargo público para que sus familiares reciban la vacuna en contra del COVID. Sin ficha, o bien sí les daban ficha, pero les daban una ficha ya usada. Lo hicieron en la misma capital, en Guadalajara, Jalisco, y metieron a sus familiares a las filas, donde había gente, a esas filas donde había gente, en algunas de ellas formada con 2 días de anticipación y no estaban allí registrados. Los metieron también por puertas distintas a las autorizadas, según informó la autoridad. La Secretaría de Salud de Jalisco informó que fueron policías del estado de Guanajuato los que se percataron de este hecho, y también el gobernador Enrique Alfaro confirmó este hecho vía Twitter, como lo estás viendo en pantalla. Sin embargo, el reporte oficial no precisa si los familiares lograron su objetivo, si los familiares de los funcionarios públicos lograron vacunarse. Cuenta el reporte cómo es que estaban colando a estas personas, que los cacharon, que los van a sancionar, pero no dicen si en efecto consiguieron su cometido. Se acabaron las jornadas de vacunación ayer y hubo personas que no alcanzaron vacuna, a pesar de que las autoridades han estado asegurando que toda persona tiene garantizada la vacuna. En tanto, ayer en Querétaro salió el primer lote de vacunas envasada en México. Te comparto en pantalla imágenes justo de los trabajos que se están haciendo. Esta vacuna es la de CanSino. Fueron 940,000 dosis las que salieron de la planta Drugmex en Querétaro y que van a ser distribuidas en todo el país. Según el representante de Drugmex,
pues calculan que a finales de abril ya estén entregando o ya hayan entregado 4 millones de dosis y 35 millones en todo el año 2021. Según la Cancillería mexicana, la efectividad de esta vacuna es 65.7% para prevenir casos sintomáticos, 95.47% para casos graves y 100% en hospitalizaciones. Tremenda acusación la que hicieron ayer en Acapulco, Guerrero, en contra del gobernador Héctor Astudillo. Ayer en Acapulco amanecieron con al menos 3 narcomantas. Narcomantas que hacían alusión al gobernador Héctor Astudillo. De acuerdo con Proceso, el gobernador fue acusado en estos mensajes de proteger a una facción del cártel de los Beltrán Leiva, luego de que presuntamente recibió 10 millones de pesos de parte del empresario Joaquín Alonso Piedra, quien él lleva detenido ya algunos años, 5 años. Fue detenido en julio del 2016, acusado de ser el principal lavador de activos de la organización de los Beltrán Leiva en Acapulco. La presencia de las narcomantas, según ha informado Proceso y que estás viendo en pantalla de la publicación, fue comprobada mediante reportes oficiales de la Secretaría de Seguridad Estatal, en donde también acusan al gobernador de proteger a los rusos, brazo armado del cártel de los Beltrán Leiva. 2 aseguramientos peculiares han sido registrados en las últimas horas. De hecho, ayer en Sinaloa, el primero, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, elementos del Ejército, acompañados en coordinación con policías estatales, se toparon con una camioneta cuyos ocupantes pues tuvieron una actitud sospechosa. Vieron a los soldados, vieron a los policías y lo que hicieron fue huir. Obviamente, pues lo que hicieron las autoridades fue perseguir a esas personas con esa actitud sospechosa. La persecución se dio en vehículos. En los sospechosos en una camioneta, las fuerzas federales y estatales en sus respectivos vehículos, y ocurrió en un camino de terracería que une la comunidad de Agua Blanca con la Pitayita, esto en el municipio de Culiacán. Por algún motivo, los sospechosos se bajaron de la camioneta y continuaron con su huida a pie. Los soldados, los policías estatales, también descendieron de sus vehículos y aseguraron el vehículo, la camioneta en donde iban los sospechosos. Al interior, según informaron las autoridades, al interior de esta camioneta encontraron un arma larga y un aditamiento para lanzagranadas. ¿Pero qué sucedió? Pues los que iban a bordo de la camioneta seguían huyendo a pie, iniciaron un operativo para dar con estos sospechosos y nomás no los encontraron. Estos son uno de esos aseguramientos en donde no hay detenidos y que terminan con muchas dudas abiertas, como cómo es posible pues que no lograron huir con la camioneta o a bordo de vehículos, pero sí lograron huir a pie. Sin embargo, hay otros operativos, hay otros golpes por parte de las autoridades a los grupos delincuenciales que sí son contundentes, como el que te voy a compartir a continuación, y tremendas fotografías las que ha compartido el ejército. Ayer, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, encargados de un puesto de revisión militar, esto en el municipio de Janos, en Chihuahua, revisaron un camión que venía del municipio de Gómez Palacio, en Durango. Dentro de este camión encontraron 41 cajas de grasa vegetal. En estas cajas, escondían 420 paquetes de polvo blanco, con características de coca. Siempre tengo que hacer énfasis en esto, se dice con características de coca, de hecho así lo expresa la misma autoridad, porque deberán de ser peritos quienes confirmen, pues científicamente, que en efecto se trata de coca. Aunque tenga todas las características, bueno, es tal cual el término como lo emplean en este caso la Secretaría de la Defensa Nacional. Hicieron un cálculo por parte de la Sedena de lo asegurado y dijeron que preliminarmente fueron encontrados 418
kilos de este polvo blanco con un valor aproximado en el mercado de 103.011.310 pesos. Así, de un día para otro, un grupo delictivo perdió 103 millones. Y no de un día para otro, de un momento a otro. Te comparto en pantalla justo este vehículo, cómo es que lo encuentran, lo detienen y empieza la revisión. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que una persona fue detenida, que pues se trata del conductor de este tractocamión y también fue puesto a disposición del Ministerio Público. Así la gran cantidad de cajas aseguradas y de droga. No olvides suscribirte y reventar el botón de like.